Era una mañana cualquiera en Nueva York, el tipo de mañana que parece prometerlo todo. El sol comenzaba a reflejarse sobre los ventanales de acero y cristal, y la ciudad, como un gigante que despierta, se desperezaba entre el rugido de los trenes, las bocinas impacientes y el aroma del café recién hecho que escapaba de los puestos callejeros. A esa hora, nadie sospechaba que ese martes iba a quedar grabado para siempre en la memoria del mundo. Nadie imaginaba que el tiempo, en cuestión de minutos, se detendría en medio del caos. Entre los miles de trabajadores que caminaban apurados por Manhattan, estaba Wells Crowther, un joven de apenas 24 años, atlético, educado y con una vida prometedora por delante. Wells trabajaba en la planta 104 de la torre sur del World Trade Center. Vestía traje, corbata y, en el bolsillo, llevaba algo que lo acompañaba desde niño, un pañuelo rojo. No era un accesorio cualquiera, era un símbolo. Su padre se lo había dado cuando era pequeño, como una especie de amuleto. Desde entonces, Wells siempre lo llevaba consigo. Aquella mañana, mientras se servía su taza de café y revisaba algunos documentos, el sonido ensordecedor de un avión rompiendo el aire cambió todo. Nadie entendió lo que pasaba. Al principio fue solo un estruendo lejano, algo imposible de identificar. Pero en segundos, la calma de la ciudad se transformó en un grito ahogado. Desde su oficina, Wells se acercó a la ventana, vio humo en la distancia. No sabía que una de las torres gemelas acababa de ser golpeada. Las líneas telefónicas se saturaron, los murmullos crecieron, y el miedo, aún invisible, empezó a reptar por los pasillos de los rascacielos. A las 9:03 de la mañana, otro avión impactó contra la torre sur. El edificio tembló como si hubiera sido golpeado por un rayo. Archivos volaron, el aire se llenó de polvo, y el sonido metálico del colapso parcial se mezcló con los gritos. En medio de la confusión, Wells cayó al suelo, pero logró ponerse de pie. No sabía exactamente qué había pasado, solo entendía una cosa: la gente necesitaba ayuda. El humo empezaba a cubrirlo todo, las luces parpadeaban, y el aire era espeso, difícil de respirar. Pero en lugar de correr hacia la salida, Wells hizo algo que pocos habrían hecho. Se quitó la chaqueta, tomó su pañuelo rojo, lo ató alrededor de su nariz y boca, y se lanzó hacia el corazón del desastre. No tenía equipo de rescate, ni máscara de oxígeno, ni preparación profesional, solo tenía un impulso a ayudar. Bajó escaleras entre el humo y el fuego, orientándose por instinto. Los sobrevivientes lo describirían después como una figura que aparecía entre la oscuridad, con un pañuelo rojo cubriéndole el rostro, guiándolos hacia la luz. Nadie sabía su nombre en ese momento, solo lo recordaban como el hombre del pañuelo rojo. En los pisos inferiores, Wells encontró a varias personas heridas. Había escombros por todas partes, vidrios rotos, y un silencio roto por los gemidos de quienes pedían ayuda. Él no dudó, cargó a una mujer sobre sus hombros, la llevó hasta una zona segura, y luego volvió a subir. Volvió una y otra vez. Mientras muchos buscaban huir, él regresaba al peligro. Lo que hizo en esas horas desafiaba toda lógica. En un entorno de humo, calor y caos, donde el instinto natural es escapar, su mente parecía guiada por una fuerza más grande. Aquella valentía silenciosa se convirtió en el hilo que separó la vida de la muerte para muchos. Testigos contaron después que su voz era serena, que daba órdenes con calma. Sigan mi voz, van a estar bien. Caminemos juntos. Nadie sabía quién era ese joven, pero todos coincidían en que irradiaba una tranquilidad extraña, casi imposible de comprender en medio de la destrucción. Mientras tanto, en las calles, los equipos de rescate intentaban acercarse, pero la magnitud de lo ocurrido los superaba. Las cámaras de televisión mostraban imágenes imposibles de procesar. En cuestión de minutos, el mundo entero observaba con incredulidad lo que parecía el fin de una era. Arriba, en las escaleras cubiertas de humo, Wells seguía ayudando. Encontró un grupo atrapado y los guió hacia abajo. Les indicó cómo cubrirse el rostro, cómo moverse agachados, cómo mantener la calma. Algunos sobrevivientes contaron que incluso en los momentos más oscuros, su voz era lo único que les daba esperanza. Lo que pocos sabían era que Wells había soñado desde pequeño con ser bombero. De niño, visitaba la estación de su barrio, observaba a los rescatistas y ayudaba a limpiar los camiones. Su padre era voluntario, y él admiraba esa vocación de servicio. Pero la vida lo había llevado por otro camino, estudió finanzas y terminó trabajando en Wall Street. Sin embargo, en aquel momento, en medio del humo, el niño que soñaba con salvar vidas renació. No había tiempo para pensar, solo acción, solo instinto. Cada segundo contaba.
Mientras tanto, su familia, lejos de allí, no sabía nada. Su madre Allison recordaría después que esa mañana había sentido un presentimiento extraño, una especie de inquietud sin explicación. Intentó llamarlo, pero las líneas estaban caídas. De vuelta en la torre, Wells continuaba su misión. Los pasillos eran un laberinto de fuego y humo, pero él se movía como si conociera el camino. Algunos decían que su serenidad era lo más desconcertante. En medio de los gritos, su voz era una guía. Ayudó a una mujer gravemente herida a descender, luego volvió a subir una vez más. Nadie sabe exactamente cuántas veces repitió ese recorrido. Lo que sí se sabe es que gracias a él, al menos una docena de personas sobrevivieron. El reloj avanzaba, el calor aumentaba, y la estructura del edificio comenzaba a ceder. Sin embargo, Wells no se detuvo. No lo hizo cuando las alarmas sonaban, ni cuando el aire era casi irrespirable. Continuó hasta el último momento. Afuera, el cielo de Manhattan se había vuelto gris. Miles de ojos miraban hacia arriba sin entender. En pocos minutos, todo cambiaría para siempre. A las 9:59 de la mañana, la Torre Sur colapsó. Una nube densa cubrió la ciudad. En ese instante, el ruido, la luz y el tiempo se detuvieron. El mundo contuvo el aliento. Durante meses, nadie supo lo que había pasado exactamente con Wells Crowther. Su nombre no apareció en los listados iniciales. Su familia lo buscó entre hospitales, refugios y listas de desaparecidos. Hasta que un día, una historia empezó a repetirse entre los sobrevivientes, la historia de un joven con un pañuelo rojo que los había guiado hacia la salida. Esa pista, esa pequeña pieza del rompecabezas, lo cambiaría todo. El relato de un héroe anónimo comenzaba a emerger entre el dolor y la esperanza, y detrás de ese pañuelo rojo, pronto se revelaría el rostro de un hombre cuya valentía superó el miedo mismo. A veces, no son los grandes discursos los que cambian el mundo, son los actos silenciosos, las decisiones en los segundos más oscuros, los que revelan lo que realmente somos. Y aquel día, entre el humo y el caos, Wells Crowther demostró que el instinto de ayudar puede ser más fuerte que el miedo. Durante los días siguientes, el mundo entero trató de asimilar lo que había pasado. Las imágenes, los nombres, las cifras, todo parecía irreal. Nueva York, una ciudad que nunca dormía, se había quedado en silencio. El polvo aún cubría las calles, los rescatistas buscaban sin descanso, y los familiares de miles de personas esperaban una llamada, una señal, cualquier noticia que les diera esperanza. Entre esas familias estaba la de Wells Crowther. Su madre, Allison, y su padre, Jefferson, se aferraban a la posibilidad de que su hijo estuviera entre los sobrevivientes. Lo llamaron una y otra vez, sin respuesta. Visitaron hospitales, refugios, centros de rescate. Mostraban su fotografía a cualquiera que pudiera reconocerlo. Un joven de sonrisa amable, cabello oscuro y mirada decidida. Nadie sabía nada. Pasaron los días, y luego las semanas. La ciudad comenzó a organizar vigilias, memoriales, listas interminables de desaparecidos. Allison se negaba a aceptar que su hijo estuviera entre ellos. Había algo en su interior, una especie de certeza materna, que le decía que Wells había hecho algo importante aquel día, pero no sabía qué. Durante meses, el nombre de Wells permaneció en silencio. La familia se enfrentó a la ausencia sin respuestas, a la espera que se convertía en angustia. Y sin embargo, entre la tristeza y la confusión, algo comenzó a moverse lentamente, como si el destino preparara la forma más inesperada de revelar la verdad. Un año después, cuando las heridas aún no cicatrizaban, una noticia cambió todo. En un periódico local, Allison leyó un testimonio de una sobreviviente del piso 78 de la Torre Sur. Era una mujer llamada Judy Wayne, quien contaba cómo entre el humo y el caos, un joven con un pañuelo rojo le había salvado la vida. Describía su voz firme, su calma, su capacidad para dar órdenes sin gritar. Dijo que aquel desconocido la había acompañado hasta las escaleras, y luego había vuelto a subir para ayudar a otros. Al leer esas palabras, Allison sintió algo imposible de explicar. Era como si el aire se le hubiera detenido en el pecho. Un joven con un pañuelo rojo, decía el artículo. No podía ser casualidad. Wells siempre llevaba uno consigo. Siempre. Buscó más testimonios. En los días siguientes, otra sobreviviente, Lin Young, compartió una historia similar. Contó que un hombre con un pañuelo rojo le había dicho, «Sigan mi voz, vamos a salir juntos». Lo describía como alguien sereno, de unos 20 y tantos años, con una camisa blanca cubierta de polvo. Allison se quedó mirando las páginas del periódico durante largos minutos. Luego fue al cajón donde guardaba las pertenencias de su hijo. Ahí estaba, doblado con cuidado,
otro pañuelo rojo idéntico al que él solía llevar. Su corazón empezó a latir con fuerza. Por primera vez, comprendió que su hijo sí había estado allí, y que no solo había estado, sino que había salvado vidas. Decidió contactar a los medios que publicaron los testimonios. Les explicó quién era Wells, les habló de su costumbre de llevar aquel pañuelo desde niño. En cuestión de días, las piezas comenzaron a encajar. Los sobrevivientes confirmaron su rostro al ver una fotografía. Era él, el joven que los había guiado entre el humo y la oscuridad. Cuando la noticia se confirmó, el silencio se apoderó de la familia. Era una mezcla de orgullo, dolor y asombro. Allison comprendió que su hijo no había huido, que no había sido víctima pasiva del desastre, sino protagonista de uno de los actos de valentía más extraordinarios de aquel día. La historia del hombre del pañuelo rojo comenzó a difundirse. Los medios retomaron los testimonios, los sobrevivientes contaban su experiencia una y otra vez, y la imagen de Wells se convirtió en símbolo de esperanza. Pero para su madre, más allá de los titulares, era su hijo, su pequeño, el que alguna vez soñó con ser bombero y que al final, cumplió ese sueño de la manera más pura y heroica imaginable. En los meses siguientes, Allison se reunió con varios de los sobrevivientes. Las reuniones fueron intensas, cargadas de emoción. Algunos lloraron al verla. Le agradecieron entre lágrimas por haber criado a un hombre que había puesto la vida de otros por encima de la suya. Una de las mujeres le tomó las manos y le dijo, «Su hijo me enseñó a creer otra vez en la bondad». Aquellas palabras la acompañaron por el resto de su vida, porque en medio de la tragedia más grande de su generación, su hijo había representado lo mejor del ser humano, la capacidad de actuar por amor y no por miedo. Mientras la historia se hacía conocida, las autoridades y las familias de las víctimas organizaron homenajes. En una ceremonia solemne, el nombre de Wells Crowther fue pronunciado entre los héroes que dieron su vida aquel día. No era un bombero de profesión, pero su espíritu había sido el de uno. De hecho, cuando los rescatistas encontraron su cuerpo, meses después, descubrieron que estaba junto a varios miembros del equipo de emergencia. Murió ayudando, intentando salvar a más personas. Hasta el último momento, había cumplido su propósito. Los años pasaron, y la historia siguió inspirando a miles. Escuelas, parques y fundaciones comenzaron a llevar su nombre. Su familia creó una organización para fomentar los valores de servicio y altruismo que definieron su vida. Cada año, en el aniversario de los atentados, cientos de personas llevan pañuelos rojos como símbolo de memoria y gratitud. La madre de Wells dijo en una entrevista, «Cuando lo recuerdo, no pienso en la forma en que se fue. Pienso en cómo vivió, en cómo eligió no mirar hacia otro lado cuando el mundo más lo necesitaba». Ese pensamiento se convirtió en una frase que muchos adoptaron, el instinto que supera el miedo. Porque eso fue exactamente lo que él representó. No fue una reacción planificada ni un acto impulsivo. Fue el reflejo de una vida educada en el valor, en la empatía y en el deber moral de ayudar a los demás. Cada vez que un sobreviviente contaba su historia, lo hacía con el mismo temblor en la voz. Nunca olvidaré a ese joven con el pañuelo rojo. Su calma me salvó la vida. En sus palabras, se podía sentir que para ellos, aquel momento había sido un renacer, un milagro entre el caos. La figura de Wells se volvió un símbolo en las estaciones de bomberos, en universidades y en comunidades que comprendieron que el heroísmo no depende de un uniforme, sino de lo que uno elige hacer cuando todo parece perdido. Años después, el entonces presidente de los Estados Unidos mencionó su historia en un discurso conmemorativo. Dijo, «En los momentos más oscuros de nuestra historia, surgen hombres y mujeres que nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos». El rostro de Wells, siempre acompañado del pañuelo rojo, se convirtió en un emblema de esperanza. Para su familia, cada año era un recordatorio doloroso, pero también una fuente de orgullo inmenso, porque sabían que su hijo había hecho lo que siempre soñó: salvar vidas. Su madre, Allison, dijo una vez que a veces, cuando el viento sopla con fuerza, le gusta pensar que es su hijo recordándole que sigue ahí, en cada persona que actúa por compasión, en cada gesto de valentía anónima. Y así, entre el silencio del recuerdo y la voz de los que sobrevivieron, el legado del hombre del pañuelo rojo trascendió las fronteras del tiempo, no como una historia de tragedia, sino como una lección eterna sobre el poder del instinto humano, ese que nace del corazón y es capaz de superar cualquier miedo. Hay días que cambian el mundo, y hay personas que cambian lo que entendemos por humanidad. Wells Crowther fue una de ellas, un joven que frente a lo impensable, eligió dar lo mejor de sí. Su historia no pertenece al pasado,
Vive en cada acto de bondad, en cada persona que decide ayudar sin esperar nada a cambio. Los años comenzaron a pasar, pero la historia de Wells Crowther no se desvaneció. Al contrario, se volvió más fuerte, más luminosa. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de respuestas para una familia rota por la pérdida, se transformó en una corriente de esperanza que tocaría corazones en todos los rincones del mundo. En las escuelas, los profesores empezaron a contar su historia para enseñar a los niños sobre el valor y la empatía. En estaciones de bomberos y cuarteles de rescate, los jóvenes reclutas aprendían su nombre como símbolo de entrega y coraje. Y cada vez que alguien escuchaba la historia del hombre del pañuelo rojo, algo se encendía dentro de ellos, una chispa, una inspiración, una pregunta que resonaba profundamente. ¿Qué haría yo si estuviera en su lugar? Su madre, Allison, se dio cuenta de que el mejor modo de mantener viva la memoria de su hijo era convertir su sacrificio en una fuente de aprendizaje. Así nació la Wells Remy Crowther Charitable Trust, una fundación dedicada a fomentar el liderazgo, el servicio comunitario y la solidaridad. No buscaba glorificar la tragedia, sino transformar su mensaje en acción. La fundación comenzó otorgando becas a jóvenes que demostraban compromiso con sus comunidades. Becas no solo para los más destacados académicamente, sino para aquellos que, como Wells, mostraban instinto de servicio. La filosofía era clara: ser valiente no siempre significa enfrentarse al peligro, a veces significa simplemente elegir hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando. Poco a poco, el mensaje se expandió más allá de los Estados Unidos. En universidades de distintos países se realizaron conferencias inspiradas en su historia. Documentales, charlas TED, libros y cortometrajes empezaron a contar la vida de aquel joven que eligió ayudar.